La película comienza en 1850 cuando un autor llamado Herman Melville llega a la isla Nantucket. El objetivo de su visita es conocer a un viejo posadero llamado Thomas Nickerson, último superviviente del hundimiento del ballenero, Essex. Cuando Herman llama a la puerta, la esposa de Thomas, pensando que es un cliente, dice que están cerrados. Sin embargo, Herman le muestra una carta y se presenta, y finalmente le concede acceso. Después de esto, acude a Thomas y le expresa su deseo de escuchar la historia de Essex, pero el anciano se niega a hablar. Para convencerlo, Herman ofrece todo el dinero de su billetera a cambio de su historia, pero fue en vano. En cambio, Thomas hace algunos comentarios malos y le pide que se vaya. Sintiéndose humillado, el autor intenta marcharse, pero la esposa de Thomas se lo impide. Ella se disculpa en nombre de su marido y le pide que espere un rato. Luego va a hablar con su marido y le recuerda los problemas económicos que tienen. Por fin, Thomas accede a la petición de su esposa. Le dice a Herman que compartirá la historia mientras pueda soportarla. A continuación, la película nos remonta a 1820, la época en la que prevalecía la caza de ballenas. La gente solía cazar ballenas y extraer su aceite. El petróleo era tan escaso que la gente lo comerciaba y apostaba por él. Nos presentan a un granjero y ballenero de Nantucket llamado Owen Chase, que está felizmente casado con una mujer llamada Peggy. Owen trabaja para una compañía ballenera y un día va emocionado a encontrarse con sus ejecutivos superiores, quienes le han prometido contratarlo como capitán de su nuevo barco, Essex. Sin embargo, su entusiasmo se desvanece cuando se entera de que los ejecutivos han reconsiderado su decisión y lo han degradado como primer oficial. En cambio, contrataron a George Ballard como capitán, un marinero sin experiencia de una familia ballenera establecida. Owen está claramente molesto por esto y decide marcharse, pero prometen proporcionarle la capitanía la próxima vez. También le aumentan el salario en un intento de convencerlo. Owen acepta con la condición de que firmen un contrato por escrito, prometiendo la capitanía. Al día siguiente, se prepara para su expedición de caza de ballenas de 1 año de duración, pero su esposa parece preocupada. Antes de irse, ella le entrega su relicario y le hace prometer que regresará sano y salvo a casa. Más tarde ese día, todos los balleneros se reúnen en el muelle para observar a un grupo partir hacia Essex. Thomas, de 14 años, también está en el mismo barco, trabajando como grumete. Mientras el barco zarpa, el capitán George comienza a dar órdenes a sus jóvenes, lo que provoca una pequeña ruptura entre ellos. Poco después, parece haber un problema, la vela del barco se atasca, lo que hace que empiece a perder el equilibrio. Al ver esto, Owen toma el asunto en sus propias manos y trepa profesionalmente a un mástil para desplegar la vela. George, que no tiene experiencia, siente un tic de envidia al presenciar su habilidad. Como resultado, esa noche se venga en la mesa del comedor. George hace algunos comentarios malos sobre Owen y su padre, lo que enfurece a este último. Sin embargo, no puede defenderse del capitán, por lo que abandona la mesa abruptamente, sintiéndose humillado. A partir del día siguiente, George vuelve a empezar a darle órdenes a Owen, a quien no le queda más remedio que cooperar. En un momento, Owen es testigo de una tormenta marina que se acerca hacia ellos. Rápidamente comparte esto con el capitán y sugiere que cambien la dirección de su barco. Sin embargo, George hace caso omiso de su consejo y decide seguir adelante. Poco después, la tormenta azota el barco y lo daña gravemente. Mientras están en medio de la tormenta, el capitán ordena que se retiren, pero Owen afirma que ya es demasiado tarde e insta a la gente a aguantar. Afortunadamente, las personas en el barco logran aguantar y salvar sus vidas. Después de sobrevivir a la tormenta, George comparte su decisión de regresar a la isla de Nantucket para reparar el barco. También le pide a Owen que escriba una carta de disculpa, mencionando que no siguió la orden del capitán y puso en peligro la vida de la tripulación. Esto enfurece a Owen, quien finalmente habla, afirmando que fue decisión de George navegar hacia la tormenta y arriesgar a la tripulación. En respuesta, el arrogante capitán le grita a Owen, instándolo a no cruzar su límite. También comienza a alardear de la reputación histórica de su familia. Después de un tiempo de acalorada discusión, los dos finalmente acuerdan dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Luego, la escena avanza rápidamente a 3 meses, y Essex se encuentra ahora en medio del mar. En este punto, finalmente localizan una gran cantidad de ballenas nadando cerca. Sin perder tiempo, abordan sus barcos balleneros y navegan hacia las majestuosas criaturas para cazarlas. Al acercarse a ellos, Owen arponea a un cachalote, provocando que se sumerja profundamente en el mar. La tripulación espera a que la ballena muera, pero esta continúa nadando hacia abajo. Cuando sus cuerdas comienzan a agotarse, la tripulación sugiere cortarlas para evitar ser arrastradas hacia abajo. A pesar de esto, Owen insiste en esperar y su perspicacia da sus frutos cuando la ballena muere justo antes de que se les acabe la cuerda.
A continuación, remolcan la ballena hacia el barco e inician el proceso de extracción de petróleo. Sin embargo, la abertura en la cabeza de la ballena no es lo suficientemente grande, lo que dificulta el proceso de extracción. Como resultado, Thomas, siendo el más joven y pequeño de la tripulación, tiene la tarea de entrar en la cabeza de la ballena para extraer el aceite restante. Pasan varios meses desde su primera cacería y no aparecen más ballenas para el Essex. El mayor problema es que se están quedando sin comida. George se da cuenta de que en el Océano Atlántico no se pueden avistar ballenas y, como resultado, el Essex navega más allá del Cabo de Hornos hacia el Pacífico, con la esperanza de tener mejor suerte al capturar una. Después de un larguísimo viaje llegan a Atacames, Ecuador. Allí, se encuentran con un capitán español, quien les dice que su tripulación encontró los abundantes Offshore Grounds a 2000 millas al oeste. Pero también revela que una enorme ballena blanca vengativa destruyó su barco y mató a 6 de sus hombres. Independientemente, George y Owen descartan la historia como un mito y lideran la expedición hacia el oeste. Pasan exactamente 14 meses cuando llegan a Offshore Ground, situado en el corazón del mar. Tal como dijo el capitán español, la tripulación del Essex encuentra una manada de ballenas. La tripulación está muy feliz y emocionada, pensando que podrán extraer todo el petróleo que necesiten y regresar a casa. Instantáneamente botan sus barcos balleneros y navegan en dirección a las ballenas. Pero mientras se preparan para comenzar la caza, un enorme cachalote con piel blanca y llena de cicatrices ataca el barco de Owen y lo voltea. Después de esto, Owen y su equipo nadan de regreso a Essex y comienzan a reparar su bote rápidamente. En medio de esto, la ballena blanca ataca repentinamente al Essex, provocando una fuga de agua desde la base. Esto hace que la tripulación entre en estado de pánico. Sin embargo, Owen sigue decidido a cazar a esta ballena blanca, por lo que dobla el arpón y lo lanza hacia ella. El arpón da en el blanco justo en la punta y la ballena comienza a nadar hacia abajo. Poco después, la cuerda que está atada al mástil se acaba, por lo que todo el barco comienza a hundirse. Como consecuencia, los arpones que penetran en el cuerpo de la ballena también se desprenden, liberándola nuevamente. Ahora, con el Essex hundiéndose a un ritmo vertiginoso, la tripulación decide abandonarlo. Se apresuran a coger todos los suministros de alimentos que pueden y se suben a los 3 barcos balleneros intactos. En ese momento, el aceite de ballena que la tripulación había reunido antes se incendia y provoca que todo el barco explote. Ahora, la tripulación debe navegar cientos de millas hasta la costa con suministros muy limitados. A la mañana siguiente analizan el mapa marítimo y emprenden su duro viaje. Pasan unos días y nuevamente son azotados por una tormenta marina. La tormenta es tan poderosa que uno de los miembros de la tripulación llamado Matthew, que también es amigo de la infancia de Owen, resulta herido. La tripulación logra sobrevivir a la tormenta y continúa su viaje. Pero a medida que pasan las semanas, se cansan muchísimo y se ven obligados a sobrevivir con un simple trozo de galleta como alimento diario. A pesar de esta dura situación, Owen cuida de su amigo herido, pero el resto de los miembros consideran a Matthew como una carga. Después de 34 días de estar varados, finalmente ven una isla, lo que les levanta el ánimo. Llenos de una nueva sensación de esperanza, todos navegan hacia lo mismo. Cuando están a punto de acercarse a la orilla, Owen siente que algo anda mal y les ordena a todos que se detengan. Resulta ser la misma ballena blanca que los ha estado siguiendo desde el principio. La ballena lanza otro ataque contra los tripulantes, destruyendo sus embarcaciones y arrojándolas al agua. Algunos miembros de la tripulación mueren, otros se ahogan y otros llegan a la orilla de la isla. Tan pronto como llegan a la isla, devoran todo lo comestible que encuentran, como pescado crudo y huevos de pájaro. Más tarde esa noche, acampan dentro de un pequeño túnel en la isla. También encienden un fuego con la esperanza de llamar la atención de los barcos que pasan. Sin embargo, incluso después de varias semanas, nadie acude en su ayuda. Un día, mientras busca comida, Owen descubre algunos cadáveres de náufragos anteriores en una cueva. Esto le hace darse cuenta de que es posible que la ayuda nunca llegue y que podrían terminar con la misma suerte. Luego, Owen insta a los miembros de la tripulación a que se vayan, ya que podrían morir esperando en la isla antes de que pase otro barco. Tras esto, comienzan a reparar su embarcación averiada para abandonar el lugar. El día de la partida, todos aceptan irse excepto 4 hombres, incluido el herido Matthew, que se han rendido. Aunque hay muy pocas esperanzas, Owen promete enviar un equipo de rescate una vez que llegue a casa. Después de esto, él y el resto de la tripulación zarpan en sus barcos. Al día 48 de quedar varado, uno de los tripulantes muere en el barco por inanición. Los demás deciden envolver el cuerpo y arrojarlo al mar, pero Owen interviene. Les dice que no tiren nada que pueda mantenerlos con vida. Los miembros quedan impactados por esta idea, pero se ven obligados a canibalizarlo para sobrevivir. Este momento duro y sombrío hace llorar al joven Thomas.
En la actualidad, el mayor Thomas siente remordimiento por su canibalismo y detiene su historia. Herman, profundamente conmovido por la historia, pregunta si Thomas se lo ha contado a alguien. Thomas admite que ni siquiera lo ha compartido con su esposa, por temor a que ella no lo ame por lo que hizo. En ese mismo momento, su esposa, que ha estado escuchando en secreto la historia, entra y le asegura que todavía lo ama. Esto anima a Thomas a terminar el resto de su historia. De vuelta al pasado, los tripulantes llevan 71 días varados. Los 3 barcos están ahora separados por las corrientes y lamentablemente uno se ha perdido. La situación se ha deteriorado hasta el punto de que los hombres en el barco de George incluso echan a suertes para determinar quién debería ser sacrificado para su próxima comida. Un día, la ballena blanca aparece una vez más y Owen se coloca en posición para un ataque final. La ballena se abre paso por un momento, lo que le permite a Owen ver una parte de su arpón previamente lanzado todavía incrustado sobre el ojo de la ballena. Owen duda y mira fijamente el ojo izquierdo de la ballena, mientras la criatura le devuelve la mirada. Owen luego baja su arpón y decide no matar a la ballena. Después de este encuentro, la majestuosa ballena blanca se aleja nadando pacíficamente y nunca más se la vuelve a ver. Después de unos días, un barco que pasa ve el barco de George y son rescatados. Mientras tanto, el barco de Owen sigue a la deriva sin comida ni agua. Los supervivientes están al borde de la muerte cuando su barco, afortunadamente, llega a una de las islas de Chile. Desde allí, los supervivientes son rescatados y llevados de regreso a Nantucket, donde finalmente se reúnen con sus familias en dificultades. Pero antes de que los supervivientes regresen a casa, los propietarios de los barcos de Nantucket los convocan para discutir el incidente. Los ejecutivos piden a George y Owen que encubran la historia para proteger la reputación de la industria. Sin embargo, Owen se niega, alegando que sería injusto descartar lo que pasó la tripulación. Cansado de su deshonestidad, Owen renuncia y se va. Ese día, el joven Thomas se encuentra con Owen por última vez, y este último le entrega un alfiler de hueso de ballena antes de partir. Al día siguiente en el tribunal, George, motivado por las palabras de Owen, revela la verdad, para enfado de los ejecutivos. Actualmente, Thomas dice que Owen, siendo un hombre de palabras, envió un barco para rescatar a los hombres supervivientes en la isla anterior. Lamentablemente, Matthew ya había fallecido, pero el equipo rescató con éxito a los otros 3 supervivientes. Según Thomas, Owen continuó navegando por los mares y se convirtió en capitán mercante, mientras George llevaba a cabo otro intento fallido de encontrar y matar a la ballena. Después de escuchar la historia completa, Herman expresa su gratitud a Thomas y reconoce que ha aprendido una nueva lección, el coraje. En la escena final, vemos que Herman ha completado su novela llamada Moby Dick, que se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos.